Buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es María Fernanda Escandón Velázquez y soy vicepresidenta de la ANSUNAM Medical Student Chapter. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestra conferencia magistral Neuroquímica de las Adicciones. Antes de presentar a nuestro ponente del día de hoy, solo quiero recordarles que el registro de la sesión se llevará a cabo al finalizar esta. Se publicará el link en la página de Facebook para el registro, el cual incluye un breve cuestionario de 5 preguntas. Para poder obtener la constancia, se deberán de tener al menos 4 respuestas correctas de 5. Ya comenzando la conferencia, les presento al doctor Iker Pérez García, el cual nos dará la conferencia magistral Neuroquímica de las Adicciones. El doctor Pérez García es un médico cirujano egresado de la UAM Xochimilco. Es maestro en neurofarmacología y terapéutica experimental por el CIMESTAT. Ha trabajado en el laboratorio de neurobiología de las adicciones en el CIMESTAT Unidad Sur. Es docente titular de farmacología en la Universidad West Hill. Ha sido docente en la especialidad para el tratamiento de las adicciones en centros de integración juvenil y profesor en la UAM Xochimilco. Además, cuenta con un diplomado para el tratamiento del tabaquismo y cursos como The Addicted Brain, impartido por la Universidad de Emory, Políticas de Drogas y Salud Pública por la OPS, entre otros. Y sin más por el momento, comenzamos la sesión. Muchísimas gracias, Fer. Antes de nada, me gustaría agradecerles a todo el equipo de Lance el trato tan excelente que me han dado y la invitación, y al público, que en su mayoría sé que son estudiantes de pregrado. Espero que esta plática les sirva mucho. Traté de hacerla lo más entendible posible y de todas maneras, si tienen alguna pregunta, habrá una sesión para que se puedan responder. Muy bien, sin más dilación, empecemos. La neuroquímica de las adicciones. Vamos a empezar esto con una historia de Cristral, ¿vale? Cristral es una persona que aproximadamente hace unos 20 años dejó los Royal Marines, una unidad de la Marina Real del Reino Unido, y él fue para buscar fortuna a Hong Kong. En esta época tenía aproximadamente 27 años, acaba de salir de esta unidad militar, tenía buenos ingresos, pero una serie de amigos le dijeron, vamos a Hong Kong, vamos a hacer un buen negocio ahí y podemos hacer mucho dinero y regresar. Él va, el negocio sale mal y desgraciadamente tiene que ponerse a trabajar en diferentes cosas que no era la que él había planeado. Como el dinero no le alcanzaba, empezó a trabajar en la noche, pero el cansancio era mucho. Él no podía aguantar estas desveladas. Así que uno de sus amigos le dijo, toma esta pastillita. Es una metanfetamina, te va a ayudar muchísimo para mantenerte despierto. Chris lo probó para poder trabajar mejor y la sensación que él describe en su libro, que pueden ver aquí en esta imagen, es una sensación sumamente placentera desde que el primer momento en que la probó, él se sintió enganchado. Después, conforme fue pasando el tiempo, consumía y consumía más la sustancia y ya no le importaba tanto el trabajo. De hecho, de muchos lugares lo corrieron, empezó a ser un vagabundo y solamente intentaba conseguir algún tipo de dinero para poder seguir consumiendo las metanfetaminas. Cuando él fue a Hong Kong, esta es una foto un poquito antes de que él se fuera. No hay una foto de la época de Hong Kong, pero él refiere en el libro que había bajado aproximadamente 40 kilos, su piel estaba pegada prácticamente a sus huesos, tenía alucinaciones constantes. Una ocasión intentó subirse a un edificio para demostrarle a un amigo que podía hacerlo a un consumidor que estaba con él y obviamente arriesgó su vida. Cuando su familia se entera en Inglaterra de todo lo que estaba pasando, Chris le paga el boleto y lo regresa. Y entonces empieza el gran problema que tienen las adicciones, que los investigadores o los estudiosos de las adicciones los llamamos la paradoja de la adicción. ¿Cómo es que una persona puede renunciar a un estatus de vida adecuado y ponerse en riesgo por seguir consumiendo una sustancia? Y de hecho, si nosotros le preguntamos a muchos consumidores, ellos saben que la sustancia les hace daño y aún así no dejan de consumirla. Esto se le llama la paradoja de la adicción, porque la persona que consume sabe perfectamente que le está haciendo un daño, que está teniendo muchos problemas en su vida y aún así sigue consumiendo esa sustancia. Después en Inglaterra estuvo mucho tiempo bajo tratamiento, su familia lo apoyó, él pudo salir adelante y actualmente
Bueno, ahorita esta foto es un poquito más vieja, pero actualmente él ya se ha mantenido abstemio durante mucho tiempo y de hecho este es el libro en donde él describe eso para intentar que la juventud o que las personas no caigan en este gran problema. De hecho, él se dedica a, digamos, dar conferencias y contar su historia. Pero ¿cómo afectan las sustancias a nuestro cerebro? Algo importante es que actualmente la adicción se considera un trastorno conductual crónico y recurrente. ¿De qué se caracteriza? De dependencia física, es decir, la persona necesita el consumo de la sustancia y cuando se le quita esa sustancia, muestra síntomas, se muestran claramente alteraciones porque su cuerpo ya no tiene la sustancia. A eso se le conoce como dependencia física. Una naturaleza compulsiva, la persona está constantemente intentando conseguir la droga sin importarle las consecuencias adversas. Y se caracteriza, como bien dice arriba, recurrente. La persona tiene remisiones y recaídas. Hay muchos consumidores que intentan dejar de consumir la droga por la cual están teniendo problemas, lo logran durante un momento, pero vuelven a caer, tienen una recaída. Seguramente varios de ustedes que conozcan o que sean fumadores habrán visto mucha gente que dice hoy un día voy a dejar de fumar, espera 1, 2 semanas, incluso meses, llega una fiesta, algún evento estresante en su vida y vuelve a fumar. Y es muy difícil que estas personas dejen la sustancia. Algo importante respecto a los pacientes es que antes se les llamaba personas adictas, pero la adicción tiene una connotación negativa, la cual desde el momento en que la escuchamos puede que genere sensación o sentimientos de rechazo hacia esa persona, de discriminación, por lo cual el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, estableció que mejor lo llamáramos trastornos relacionados con sustancias. ¿Para qué? Para quitarle ese estigma negativo que tienen las personas consumidoras y tratar de ayudar en su recuperación. ¿Cómo es la progresión en el uso de las drogas? Así como nos acabamos... Hola, doctor, un momento, nos están informando que no se escucha. Denme solo un segundo para tratar de solucionar esto. Claro que sí. Listo, doctor. Ya puede continuar. ¿Quieres que lo repita, Fer? ¿Continúo aquí o quieres que vuelva a empezar, Fer? ¿Sí me escuchas? Sí, doctor, ya se puede continuar. Ya estamos arreglando esto. Bueno, más bien ya se solucionó. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo llega la persona al uso de las drogas? Con un amigo, con algún familiar, con algo que tiene ahí o con la disponibilidad escolar y entonces lo prueba por primera vez. Tenemos aquí el consumo de la sustancia. La persona empieza a interaccionar con la droga. Hay muchas personas, de hecho hay un porcentaje de aproximadamente el 90% del cual logra escapar del siguiente consumo. Es decir, lo prueba una vez, dice, me pareció atractivo, me pareció no la gran cosa y sale de este círculo, de este ciclo adictivo. Pero hay aproximadamente un 10% de personas que consumen que siguen a la siguiente etapa, el consumo constante. Cuando la persona se está exponiendo constantemente al consumo de la droga, empiezan a ocurrir cambios a nivel cerebral que cambia directamente a las moléculas, a las proteínas, a la comunicación de las neuronas y empieza a haber neuroadaptación cerebral. Esto provoca alteraciones en el comportamiento, la persona empieza a comportarse de una forma muy diferente a cuando no tenía la sustancia y hay consecuencias adversas. Algo muy importante que es característico de la adicción es que la persona consumidora sabe perfectamente de las consecuencias adversas y aún así esto no lo detiene para seguir consumiendo la droga. Esto provoca que tenga una conducta desadaptada en su entorno social, es decir, ya no interactúa adecuadamente con la sociedad
y obviamente sigue con el consumo de la sustancia, haciendo de esto un ciclo constante. Esta es una forma muy sencilla de explicarlo, pero hay una un poquito más profunda, la cual podemos observar en este artículo. Es un artículo sumamente bueno, si les interesa el tema se los recomiendo. Neurobiología de la adicción, un análisis del neurocircuito, ¿vale? Este artículo es de Kup y Volkov en 2016, pero cabe aclarar que Kup lo sacó mucho antes, ¿vale? Él sacó esta teoría, nada más que a mí en lo personal creo que esta imagen que usan en el artículo es sumamente fácil de explicar. La persona tiene el consumo de la droga. Una vez que tiene el consumo de la droga, puede que le guste mucho. Si le gusta mucho, va a llegar un momento en el que se va a intoxicar, va a tener un atracón o una sobredosis, va a tomar más dosis de la que él tenía planeado. Obviamente hay muchas consecuencias adversas, entre ellas puede ser la muerte, pero si la persona sigue consumiendo y se vuelve un consumidor constante, esto va a provocar los cambios a nivel neuronal que acabamos de ver y la dependencia física. Como les expliqué hace rato, la dependencia física es que tú retiras la sustancia del consumidor y el consumidor presenta síntomas que pueden ser observables de que se siente muy mal porque no tiene la sustancia. A estos síntomas se les conoce como síndrome de abstinencia. Es un estado negativo para la persona. ¿Por qué? Porque se siente muy mal. Una vez que tuvo su intoxicación, deja de consumir, su organismo empieza a metabolizarlo y entonces cuando ya lo está metabolizando y sacando del cuerpo, cae en síndrome de abstinencia. La persona necesita nuevamente la sustancia. Esto hace que el consumidor se preocupe por conseguir la droga y se anticipe al síndrome de abstinencia. Es decir, para no caer en el síndrome de abstinencia, mejor vuelvo a consumir mi droga para sentirme bien. Así que vuelve a consumir, pero como tiene alteraciones en la cantidad de consumo, vuelve a darse una intoxicación y entonces este ciclo se repite constantemente. Aquí pueden ver en la parte inferior cómo los neurocircuitos, las moléculas y las sinapsis neuronales, es decir, la forma en la que se comunica nuestro cerebro, empiezan a tener adaptaciones por este uso constante de la droga. Empieza a haber problemas en nuestra función ejecutiva, ya no somos capaces de tomar decisiones de forma correcta. Y algo importante que se ve en el consumo crónico, la deficiencia de las recompensas, es decir, la persona ya no siente recompensa por otras actividades. Hay unas actividades que nosotros llamamos que producen recompensas naturales, como el ejercicio, el sexo, comer, diferentes actividades que tiene el humano que cuando las realiza el cerebro lo interpreta como algo recompensante. Bueno, el estar consumiendo drogas de forma constante provoca que haya una deficiencia en las recompensas que la persona puede llegar a sentir, deja de tener interés en todo lo demás y lo único que le provoca una gran recompensa o que sigue, digamos, lo lleva a un estado relativamente normal es el consumo de la droga. Cuando no tiene el consumo de la droga, al estar en un estado de abstinencia, aumenta muchísimo su estrés. Les repito, es un estado en el que se sienten muy mal y por eso vuelven a consumir. ¿Cuál es la diferencia en que unas personas se vuelvan adictas y que otras no? O que unas drogas, dependiendo de cómo se consuman, sean más adictivas que otras. Se ha estudiado esto durante mucho tiempo y se ha visto en diferentes artículos. Aquí les muestro uno del 2015 que nos habla de qué tan rápido y qué tan seguido es importantísimo para hablar del proceso adictivo. Este artículo se enfoca sobre todo en cocaína, pero en la imagen de la derecha podemos ver diferentes drogas. Del lado izquierdo tenemos opioides, en medio tenemos a la cocaína y del lado derecho tenemos a la nicotina. De arriba hacia abajo tenemos las drogas más, de la menor a la más adictiva. Vean la característica de las más adictivas. Tienen algo en común, que pueden entrar rápidamente al organismo. Vía intravenosa, el crack puede ser inhalado al igual que los cigarros fumados y esto permite que entre rápidamente al sistema nervioso, que entre a la sangre y que vaya rápidamente al sistema nervioso. Eso nos habla de qué tan rápido. Mientras más rápido logre entrar una sustancia y provocar la recompensa a nivel cerebral, es más fácil que alguien se vuelva adicto a esta sustancia. Otra característica es que como entran muy rápido, su velocidad de acción también es muy rápida, se siente inmediatamente el efecto. Y
Otra característica es que cuando entra muy rápido y se siente muy rápido su efecto, su duración de acción es muy corta. Es decir, el efecto pasa muy rápido. Por eso las personas que son consumidoras crónicas de cigarros fuman un cigarro cada 20 minutos, porque después de 20 minutos se les pasa el efecto. Los consumidores de crack también están fumando aproximadamente cada 15 a 20 minutos, porque si no el efecto se les pasa muy rápido. Entonces necesitan estar fumando y fumando y fumando, al igual que las personas que se inyectan heroína. Y obviamente al estar metiendo tantas veces la droga, esto hace que sea más rápido, más frecuente y sea más fácil que el cerebro empiece a hacerse adicto a la sustancia. ¿Cómo hemos evaluado nosotros, los investigadores, el efecto de las drogas? Bueno, obviamente en estudios animales. Algo que comparten la gran mayoría de las drogas es que actúan como reforzadores positivos. ¿Qué significa eso? Que la conducta se sigue de algo recompensante. La conducta, yo consumo la droga, el resultado tengo una recompensa a nivel cerebral. El cerebro empieza a asociar que esa conducta me produce efectos benéficos y entonces se comporta como un reforzador positivo, es decir, lo quiero para sentirme bien. Obviamente la recompensa me habla de que la persona de manera subjetiva se siente muy bien cuando consume la droga. Hay diferentes tipos de estudios para poder evaluar esto. Lo podemos evaluar con ratitas que se administran de forma oral la droga, de forma intravenosa o de forma inhalable, en gases, por ejemplo, el tolueno y diferentes drogas que son inhalables. Debido a que se consumen de esa manera, pues lo mejor es igual utilizar vapores. Dependiendo del tipo de droga que queramos estudiar, es mejor un tipo de estudio. Aquí podemos ver dos estudios diferentes, uno del lado izquierdo, en el cual se le permitió a la ratita tener diferentes dosis de diferentes drogas. En rojo vemos a la heroína y en azul, bueno, en verdecito a la cocaína. Y aquí nos habla de los reforzadores, es decir, el número de veces que la ratita se puso esta dosis. En el lado inferior podemos ver que la dosis va aumentando y entonces cuando le damos una dosis pequeña, la ratita se da aproximadamente 10 veces la dosis. Si yo empiezo a aumentar, vean cómo la ratita cada vez se da más dosis, tanto en la heroína como en la cocaína. ¿Por qué? Porque está sintiendo un efecto recompensante. Como lo siente bien, si tú aumentas la dosis, le está llegando más droga al cerebro, entonces la ratita empieza a apretar más y más para poder obtener su recompensa. Generalmente se conecta a la ratita, se le entrena para poder apretar una palanquita. Cada vez que aprieta esa palanquita, le dan una pequeña dosis de droga y eso es lo que evaluamos. ¿Cuántas veces apretó la palanquita? Llega un momento en el que empieza a disminuir. Aunque la dosis está aumentando, la ratita empieza a disminuir la cantidad de veces que se administra. ¿Por qué? Por los efectos adversos. La heroína, en este caso, produce somnolencia, produce depresión del sistema respiratorio. Cuando la dosis es muy grande, la ratita ya no puede volver a apretar la palanquita porque o se quedó dormida o ya se está muriendo. Entonces, por eso empieza a disminuir la cantidad de veces que aprieta. A unas grandes dosis aprieta muy poco porque con una sola dosis cae dormida. Igual la cocaína. La cocaína cuando es una dosis muy elevada, la ratita se altera tanto, se activa tanto su sistema nervioso simpático, se pone muy inquieta y es tanta la inquietud que ya no puede apretar la palanquita. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí podemos observar que cuando damos una dosis muy grande, también empezamos a ver efectos adversos. Esto es un estudio en el cual a la ratita siempre se le da la misma dosis. Vean, esta dosis es la que se administra en este caso, aquí esta dosis, aquí esta dosis, y a eso le llamamos proporción fija. Es decir, la ratita se está administrando la misma dosis, pero eso no pasa en los humanos. Los humanos un día se pueden administrar una dosis, otro día se pueden administrar más, otro día se pueden administrar un poquito menos. Entonces hay otro tipo de estudio que se llama proporción progresiva. ¿Qué hacemos en este? Entrenamos a la ratita nuevamente para que apriete una palanca, pero aquí una apretada no significa una droga. La ratita tiene que apretar varias veces para conseguir la dosis de la droga. Vean que cuando damos una dosis chiquita, la ratita aprieta más o menos este número de veces, pero se cansa. Es decir,
como la dosis no es tan recompensante y no es tan placentera, el esfuerzo que la ratita tiene que hacer para conseguir la droga es mucho y la ratita dice, no voy a apretar tantas veces esta palanquita. Pero cuando yo le voy aumentando la dosis, vean cómo una rata puede apretar aproximadamente 260 o 170 veces la palanca hasta que la 270 le da la dosis. ¿Por qué? Porque la recompensa es tan grande que su cerebro lo interpreta de que es tan bueno que vale la pena gastar la energía de 270 apretadas a esta palanquita. Entonces, esto nos muestra claramente que la droga tiene un efecto recompensante. Y es muy parecido a lo que hace en los humanos. Estos estudios obviamente los transpolamos a los humanos. Los humanos, dependiendo de qué tanta grado de adicción tengan hacia una sustancia, pueden hacer mucho mayor esfuerzo o pueden caer en conductas incluso delictivas con tal de conseguir la sustancia. Un gran problema que tiene este trastorno son las recaídas. Muchos humanos intentan dejar la droga y esto también lo hemos estudiado en animalitos. Hacemos un tipo de estudio, del lado derecho van a ver, del lado derecho y superior, un estudio que se utilizó unas ratitas. En este acostumbramos a la ratita a que tenga droga, ¿vale? Le damos constantemente una droga y entonces la volvemos con el tiempo, obviamente, adicta, es decir, que tiene un trastorno en el consumo. Después quitamos esta droga. De repente, ya apretar la palanquita no le da la droga. Como ya no le da la droga, vean con el tiempo va disminuyendo el número de veces que está apretando la palanca. Como la ratita ya sabe que la palanca no le va a dar droga, se cansa y deja de hacerlo. Esto lo podemos traspolar en un periodo de abstinencia como lo intentan hacer los humanos, ¿vale? Esto es lo que hacemos, le damos una pequeña dosis. Pero una vez que está en abstinencia, que ya lleva mucho tiempo abajo, estamos hablando de semanas, después de que pasaron varias semanas de que la droga no se le presenta, le aplicamos un estímulo a la ratita para intentar hacer que vuelva a consumir. Hay 3 estímulos principales que vuelven a la conducta adictiva. Número 1, lo someto a una dosis pequeña de la droga, es decir, lleva mucho tiempo sin la droga, yo le vuelvo a pasar una pequeña dosis que no es tan efectiva, pero se la paso a la ratita. La otra es someterlo al estrés. Generalmente, yo sé que es un poco cruel, pero es como se realizan los experimentos de la ciencia, se le da un pequeño toque eléctrico en sus piecitos. Entonces a la ratita se le empieza a dar toquecitos en su pie, la ratita se empieza a estresar y se empieza a sentir atacada. Y la otra, exponerla a las señales ambientales que estaban relacionadas al consumo de la droga. Por ejemplo, nosotros cada vez que le pasamos la droga, le ponemos una luz en la cara. Y siempre que le paso la droga, le pongo una luz en la cara. Cuando ya lleva mucho tiempo en abstinencia, si ocurre cualquiera de estas 3, a mi ratita la someto a estrés. Le pongo la luz que relacionaba con el consumo de la droga o le paso una pequeña cantidad de droga, la ratita vean cómo de golpe empieza a apretar nuevamente la palanca. Es decir, a pesar de que llevaba mucho tiempo sin consumirla, estas 3 señales la vuelven a activar. Esto es muy parecido a lo que pasa con los humanos. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo sin consumir la droga que lograron salir y se enfrentan ante un estímulo aversivo. Una persona de su familia se muere, están en exámenes y es muy importante para él aprobar esos exámenes, se someten a algún tipo de estrés o llegan a una fiesta donde llevaban mucho tiempo sin tomar o sin fumar y les dicen, órale, una probadita, y dice, órale, pues una probadita, y vuelven a caer en consumo mucho mayor del que ellos esperaban. Esa probadita se convierte en volver a consumir constantemente. O esto es un poquito más complejo en los humanos, porque obviamente no le estamos pasando luz cada vez que lo consumen, pero pueden relacionar las cosas con las que ellos consumían su droga. Por ejemplo, si veían a un amigo con el cual siempre consumían droga y llevan mucho tiempo sin verlo y se han mantenido abstemios, cuando llegan con ese amigo, el cerebro lo interpreta como que ese amigo era con el que consumía droga y entonces es muy probable que la persona vuelva a consumir. Entonces, este es el gran problema que tienen las adicciones, son recidivantes, es decir,
aunque la persona pareciera que ya logró escapar del proceso adictivo, con algún pequeño problema es posible que vuelva a caer. Otros investigadores quisieron evaluar si el efecto recompensante era tan grande que la persona no podía resistirse a él. El estudio inferior es con humanos, son humanos que eran consumidores de heroína y ya estaban diagnosticados como consumidores crónicos. A estas personas se les pasó metadona. La metadona es un sustitutivo de los opioides. Cuando una persona quiere dejar de consumir opioides, le damos metadona y la metadona hace un efecto parecido al que hacía la droga y entonces disminuye la cantidad de droga que la persona quiere consumir. Aquí pueden ver en la parte inferior la heroína, la dosis va aumentando obviamente de izquierda a derecha, entonces si nosotros le ofrecíamos una dosis grande de heroína y tenía muy poca metadona a mi paciente, vean cómo se inyectaban muchísimo, es decir, la dosis grande de heroína lograba vencer el efecto de la metadona, el efecto del fármaco que yo estaba utilizando para tratar a mis pacientes. Pero si yo daba una dosis grande de metadona, vean cómo se administran muy poca droga. Es decir, yo puedo tratar a estas personas con un sustitutivo, pero obviamente tengo que darles una dosis adecuada. Este es un estudio en el cual se demostró que el efecto farmacológico, obviamente, de otra sustancia podría servir como tratamiento para las adicciones. Algo importante que mencioné al inicio, ¿por qué a pesar de las consecuencias negativas no se detiene el consumo de la droga? Como les dije al inicio, esto se le llama la paradoja de la adicción. La persona sabe que eso le hace mal, sabe que está arruinando su vida y aún así la sigue consumiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se detiene? Se ha estudiado y es por la velocidad con la que se produce la recompensa. Si una persona está consumiendo drogas, en ese momento en el que las está consumiendo, la persona se va a sentir muy bien, va a tener una recompensa grande y las consecuencias negativas se ven a futuro. Es decir, esta persona no ve en ese momento las consecuencias negativas ni las sufre. Tiene que pasar un tiempo. Diferentes estudios han demostrado que cuando la recompensa es inmediata y las consecuencias negativas son lejanas, el cerebro puede quedarse enganchado con la sustancia sin importar que en el futuro, obviamente que él ya está viendo que esa sustancia le está arruinando su vida, a él no le importa, el cerebro ya quedó prendado, por así decirlo, de la sustancia. A esto, les repito, se conoce como la paradoja de la adicción. La persona sabe que le hace mal, pero aún así lo sigue consumiendo y se da principalmente por la velocidad de la recompensa. ¿Cómo sabemos nosotros que que una droga tiene recompensa? Hay muchísimos estudios que lo pueden evaluar, pero uno de los más sencillos es el del lugar condicionado. Yo pongo a una ratita o a un ratoncito en dos lugares diferentes y hay un precondicionamiento, es decir, lo pongo para que se acostumbre, para que esté en uno, para que esté en otro, pasan unos días y la ratita ya se siente cómoda en los dos lugares. Después, uno de los lugares yo le empiezo a administrar la droga y en la otra le administro vehículo, es decir, un agua sin ninguna sustancia. O el vehículo con el cual utilizo la droga, pero que tampoco da ningún efecto farmacológico. Después de varios días, yo suelto a la ratita y entonces evalúo cuánto tiempo pasa en un lado o en otro. Si la ratita se pasa la mayor parte del tiempo en el lugar en el que yo le daba la droga, claramente es un efecto recompensante. Pareciera que la ratita se está metiendo ahí para conseguir la droga. Si en cambio pasa lo mismo en los dos lugares al mismo tiempo o incluso pasa más tiempo en el vehículo, quiere decir que no hay una recompensa por esa droga. La ratita no interaccionó con la droga de forma recompensante y para ella no es algo placentero. También podemos hacerlo de la forma en la que les dije. Generalmente se hace una cirugía a nivel cerebral, se le coloca ahí directamente la administración del fármaco y entonces cada vez que la ratita aprieta la palanca, una bomba le administra el fármaco directamente a nivel del sistema nervioso central. Si esta droga es recompensante, la ratita va a estar apriete y apriete la palanca hasta que se canse, como les dije en el caso de la cocaína o la heroína. Y si la droga no es recompensante, la
palanquita va a ser apretada 1 o 2 veces y se va a poner a hacer otra cosa la ratita, ¿vale? Son diferentes formas en las que podemos evaluar la recompensa que produce un fármaco, una droga. Algo importante es que de manera aguda, cuando yo administro diferentes drogas, todas disminuyen el umbral de la recompensa. Es decir, la recompensa se consigue a este nivel, las drogas me lo bajan aquí y entonces se siente muy bien con poco estímulo, el cerebro se siente recompensado. Por eso son tan peligrosos los efectos a nivel del sistema nervioso central, porque como baja el umbral de recompensa, con cualquier estímulo leve, el cerebro se empieza a sentir recompensado. Cuando yo quito la droga después de un tratamiento crónico, el umbral de recompensa aumenta. Es decir, mi cerebro que tenía su recompensa aquí, ahora la tiene hasta acá. Es muy difícil conseguir el estímulo recompensante. Por eso las personas en síndrome de abstinencia se sienten muy mal, se sienten tristes, tienen disforia, tienen diferentes alteraciones porque no logran alcanzar el umbral recompensante y entonces empiezan a caer incluso en estados depresivos, en algún tipo de drogas, y la única cosa que los vuelve a más o menos llevar a un nivel normal de recompensa es la droga. Por eso esto es un ciclo constante. Como la persona ya no consigue recompensa de otro lado, va y la consigue de la droga. Obviamente, como la persona se siente muy mal y cae en síndrome de abstinencia, esto lo motiva a volver a consumir la droga. Hay un estudio de Healing y Coop en el 2007, esta es una imagen un poquito más bonita de la que plantean ellos, pero es prácticamente la misma imagen, en la cual habla de 2 momentos del síndrome de abstinencia, o que se va generando. Una etapa impulsiva y una etapa compulsiva. En la etapa impulsiva, la persona lo hace por los efectos placenteros. Cuando alguien se empieza a enganchar con algún tipo de sustancia, lo sigue haciendo por el placer que ésta le produce. Y entonces, esta es la razón por la que de una forma impulsiva está intentando conseguir la recompensa. Pero conforme va pasando el tiempo y la persona empieza a caer en dependencia, ya no es recompensante la droga. De hecho, muchos consumidores crónicos se les han hecho entrevistas y ellos dicen, ya no me siento bien con la droga, ya no me hace sentir ese subidón, ese placer tan grande que tenía. Pero si no lo consumo, me siento sumamente mal. ¿Por qué? Porque el síndrome de abstinencia es muy intenso. Entonces lo hacen por buscar un alivio. Ya no se sienten bien con el consumo de la droga, pero si no la consumen se sienten muy mal. Entonces la consumen intentando aliviar el síndrome de abstinencia. Y obviamente mientras más va avanzando el consumo es mucho más difícil poder estar sin la sustancia. Aquí pueden observar un grupo de humanos. Del lado izquierdo tenemos, es un estudio de resonancia magnética funcional, en el cual dependiendo de qué tanto se encienda, generalmente amarillo es lo más grande, rojo es un poquito menos, nos habla de qué tanta función hay en esas neuronas, qué tanta sangre y cómo se están activando. Del lado izquierdo tenemos un grupo de consumidores de metanfetamina, obviamente este experimento es en humanos, y del lado derecho tenemos un grupo control. A estos pacientes se les pasaron estímulos neutros, se les pasaban imágenes, imagen de una casa, imagen de un perro, y entonces tenían una activación parecida en diferentes áreas del sistema nervioso central. Pero cuando les pasaban imágenes relacionadas con el consumo de metanfetamina, vean cómo los consumidores crónicos tienen una gran activación en diferentes zonas, en la corteza frontal y en el estriado, mientras que el grupo control no presenta eso. Es decir, ya estamos viendo los cambios neuroadaptativos que les mencioné. El cerebro se empieza a acostumbrar tanto a la sustancia que diferentes zonas neuronales, diferentes estructuras cerebrales, empiezan a estar atentas de la droga. Y esto hace muy difícil que la persona deje el consumo. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos para la adicción para que alguien se vuelva consumidor? Obviamente la genética, saben que la genética participa prácticamente en todos los riesgos que hay y todos los factores protectores, y también los sociales. ¿Cuáles son los principales que se han visto? Niños que tienen maltrato infantil, que tienen problemas en la escuela y del comportamiento, personas con poco dinero o que tienen que pasar grandes
etapas de estrés alimentario porque no están logrando comer o porque no están consiguiendo el dinero suficiente para poder tener una casa adecuada y están bajo estrés constante, se ha visto que es muy predictivo de que una persona caiga en adicción. Es decir, mientras más problemas tienes en tu infancia, es muy probable que también en el momento en el que tengas un consumo de la sustancia, puedas engancharte con ella. Hay una hipótesis que nos habla precisamente de estos factores sociales que se llama la hipótesis de la automedicación. Plantea que las personas, por todos estos problemas que han sufrido, buscan las drogas como un medicamento. Si la persona sufre ansiedad y está muy estresada todo el tiempo, tiene problemas de este estilo, ¿qué va a buscar? Una droga depresora. Y entonces él toma alcohol o ella toma alcohol, disminuye su ansiedad. Como esa persona se siente muy bien, vuelve a consumir alcohol y entonces esto se vuelve un ciclo, porque cuando ya no consume alcohol y cae en el síndrome de abstinencia, su ansiedad vuelve a aumentar y entonces consume más alcohol. Lo mismo con las personas sumamente retraídas que tienen problemas de este estilo, más que de ansiedad, se ha visto que tienen mayor consumo de cocaína o de sustancias estimulantes. ¿Por qué? Porque como ellos están, digamos, de manera natural, muy, por decirlo, están en menor actividad, cuando ellos consumen una droga estimulante se sienten bien, se sienten aliviados. Entonces, esto tiene que ver mucho con todos los riesgos sociales y los factores con los que la persona ya estaba involucrada. Algo que también se ha visto es que si los padres de la persona eran consumidores, pueden llegar a aumentar la probabilidad de que su hijo se vuelva consumidor, aunque le den un aspecto social adecuado. ¿Por qué? Por la parte genética. Todo esto en conjunto, la parte neurológica, la parte social, la parte de los efectos de la droga, nos da el modelo biopsicosocial. Es decir, un modelo que abarca a un ente biopsicosocial como es el humano, todo lo que se puede englobar, y entonces nos da una explicación de por qué la gente consume drogas. Una de las razones por la que la gente consume drogas es por el efecto positivo, por el placer. Otro es por el efecto negativo que se siente en la abstinencia. Como en la abstinencia me siento muy mal, pues mejor busco mis drogas. Otro es la diferencia de los efectos de las drogas, es decir, unas drogas me hacen sentir mejor que otras, retomando la hipótesis de la automedicación. Otro es el estímulo condicionado a los efectos de la droga, es decir, lo que yo estaba haciendo, cómo me relacionaba cuando consumía esa droga, lo que les mencioné de que estaba yo con mi mejor amigo y con él la consumía, cuando la vuelvo a ver, me dan ganas de consumir la droga. Y obviamente los factores de riesgo, los que yo traiga psicológicos, familiares y socioculturales, etc. Todo esto me provoca un consumo de drogas. ¿Cuáles son los factores protectores? Algo, digamos, muy burdo, pero que es así, que no tengas estos, si no tienes los factores de riesgo, entonces es mucho menor la probabilidad de que consumas una droga. Y otra, el efecto aversivo. Se ha visto que en ciertas personas las drogas no producen un efecto recompensante, producen un efecto aversivo. Por ponerles un ejemplo clásico que he escuchado en muchos lados, cuando una persona va a una fiesta y toma tequila o toma ron y ese día se emborracha como nunca en toda su vida y después tiene los recuerdos de estar vomitando y de tener la peor cruda de su vida, asocia a que ese tipo de alcohol es muy malo para él y luego lo escuchas que dice, no, yo no consumo tequila ni de casualidad o algo así. ¿Por qué? Porque fue tanto el efecto aversivo que le provocó la droga que prefieren no volver a consumirla. ¿Vale? Esto se ve en algunos pacientes cuando la droga presenta este efecto aversivo, el cerebro lo asocia a algo malo y mejor no lo vuelvo a consumir. Obviamente, este es un estudio que se realizó en ratas, es una imagen en la cual plantea toda la neurobiología de la adicción, cómo se van modificando diferentes regiones cerebrales y qué neurotransmisores participan. Como ya vimos, hay 3 etapas, digamos, en el proceso adictivo: la preocupación, anticipación, el atracón y la abstinencia. ¿Y qué drogas van modificando diferentes neurotransmisores? Es lo que intenta explicar aquí este modelo. Se ha visto que las vías de dopamina son importantísimas para el proceso adictivo. Cuando se activan los receptores de dopamina en diferentes momentos y dependiendo obviamente también de la situación, producen un efecto recompensante, que es lo que se suele asociar
a el consumo consecuente. También participan muchas estructuras más, los receptores opioides, los péptidos opioides. Se ha visto que diferentes opioides también activan al receptor Mu, que es un receptor específico de opioides, y también esto permite que la persona se sienta muy bien. Los receptores nicotínicos, obviamente, y los cannabinoides, hablando de cigarro y de marihuana. Y entonces todos en conjunto, cada quien desempeña una función diferente, pero al final entre todos me van a dar las diferentes etapas de la adicción. Alguien dijo, este mecanismo es solamente de las drogas o el sistema de recompensa funciona igual con cualquier tipo de recompensa. Este es un estudio en humanos en el cual se probó nuevamente por una resonancia funcional. Se les decía a las personas, estaban obviamente en el estudio, y se les decía, te voy a dar tal cantidad de dinero. Mientras más grande era la cantidad de dinero, más se activaban las principales estructuras relacionadas con la recompensa: la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Se ve que hay una activación y estas zonas son exactamente las mismas que activa la droga. Es decir, la recompensa es el mismo mecanismo, tanto si es por dinero en este estudio o si es por el consumo de la droga. La diferencia es lo que les mencioné al inicio, la velocidad. Aunque obviamente nos produce recompensa sentir que vamos a recibir dinero o que estamos comiendo o que estamos teniendo relaciones sexuales, no es tan rápido como la velocidad con la que llegan las drogas intravenosas o inhaladas, que aproximadamente se ha estudiado, lo hizo Nora Volkoff con un estudio de cocaína, en el cual después de haberla inhalado, de 7 a 14 segundos después ya se veía completamente la activación total del sistema de recompensa. Eso es una velocidad sumamente grande comparada con cómo lo hace la comida y cómo lo hacen diferentes acciones que nos producen recompensa. Conforme el consumidor va llevando más tiempo con la droga, se ha visto que dejan de sentir el placer, lo que ya les dije. A eso se le conoce como teoría de la sensibilización por incentivos. ¿Qué nos dice esta teoría? Que hay una diferencia entre el gusto, es decir, que yo consumo la droga porque me gusta mucho, y otra, el deseo, el anhelo por la droga. ¿Por qué la quiero? Porque no me quiero sentir mal. Entonces, aquí pueden ver en esta imagen, la raya negra involucra un proceso basal y tanto arriba como para abajo nos habla de qué tanto me gusta, ¿vale? No importa si es arriba o abajo, arriba solamente está el anhelo, abajo está el gusto. Cuando la persona va consumiendo la droga, vean cómo el anhelo aumenta muchísimo, es decir, cada vez quiere más la droga, cada vez la ansía más, cada vez tiene más anhelo, pero el gusto por la droga no aumenta tanto. Vean la diferencia entre esta distancia y esta distancia. Esto me dice que el gusto por la droga se empieza, de hecho en algunas ocasiones se ha visto que disminuye. Esto me dice que la droga empieza a dejar de ser placentera, pero como yo ya tuve un cambio neuroadaptativo, mi cerebro la está deseando, la está buscando, y entonces ya no puede estar sin ella. ¿Por qué? Porque caigo en síndrome de abstinencia. Por eso la deseo tanto, para no sentirme mal. Cuando yo uso la droga, obviamente diferentes drogas producen la recompensa, y entonces como se vuelven muy recompensantes, el cerebro les pone mucha atención. Yo la deseo, la quiero, pero conforme va pasando el tiempo ya no me gusta tanto, pero la sigo deseando. Muchas personas, de hecho, se empiezan a sentir muy mal. Se hizo un estudio, diferentes estudios, de hecho aquí tenemos una revisión muy buena de Coop y Lemoal, en la cual se ve que de manera natural nosotros tenemos el sistema de recompensa, pero también existe un sistema de antirrecompensa. Del lado izquierdo podemos ver una persona no dependiente, en la cual el sistema de recompensa funciona más que el sistema de antirrecompensa. Aquí pueden observar en colores que está muy activado. El principal estímulo recompensante, como les dije hace rato, es la dopamina. Entonces, la recompensa se siente muy bien. En cambio, el sistema de antirrecompensa está medio apagado. ¿Por qué? Porque no tiene que estarse activando. Cuando una persona consume drogas constantemente, el sistema de recompensa empieza a disminuir. Ya no se siente tanto placer, lo que hemos estado viendo, pero sí empieza a activarse el antirrecompensa, el estado
aversivo. La persona empieza a sentirse muy mal si no logra conseguir la droga. ¿Quién es el principal neurotransmisor del sistema antirrecompensa? La norepinefrina. Recuerden que la norepinefrina es el principal neurotransmisor a nivel del sistema nervioso simpático, que es lucha y huida, y se relaciona con la ansiedad, con el estrés. Entonces, cuando se activa muchísimo mi sistema antirrecompensa porque no tengo mi droga, la persona se siente muy mal, con mucha ansiedad y mucho estrés. ¿Por qué? Porque mi propio cerebro está liberando mayor norepinefrina y se está sintiendo muy mal por la falta de consumo. Por eso muchas personas vuelven a recaer con tal de no sentirse mal. Conforme va pasando el tiempo, ocurre un mecanismo que ellos también, los mismos autores, han llamado alostasis. Del lado aquí, donde en la imagen A, pueden ver a una persona que es no dependiente. Aquí está, digamos, de manera basal, el estado hedónico. ¿Qué es el estado hedónico? Por decirlo de una forma muy sencilla, ¿qué tan bien me siento o qué tan mal me siento? ¿Vale? Pueden ver que de manera natural está más o menos a la mitad. Y entonces, obviamente, con los cambios diarios de la vida, hay momentos en los que estoy triste, hay momentos en los que estoy feliz, pero en general las personas sanas suelen estar más en la parte positiva que en la parte negativa. Cuando yo empiezo a consumir la droga, vimos hace rato que mi recompensa bajaba de manera aguda, ¿vale? De manera aguda, entonces, la droga baja el sistema de recompensa y puede alcanzarla muy fácil. Vean cómo la bajó para acá y entonces la droga supera muchísimo la recompensa y se siente como algo muy placentero. ¿Por qué? Porque bajó el umbral, hizo que la droga lo superara fácilmente y entonces se siente sumamente bien la persona. Eso en un consumo agudo, pero ¿qué pasa si después tengo episodios en los cuales estoy con abstinencia? Es decir, ya fui consumidor crónico y entonces empiezo con la abstinencia. Vean cómo la recompensa se aleja. Está aquí la droga y mi recompensa se mantiene acá arriba. Si no tengo la droga, me siento triste, me siento mal constantemente. Cuando yo consumo la droga, vuelvo a alcanzar un estado ya ni siquiera superior como lo veíamos arriba, ya es un estado normal, pero no se siente mal y cuando empieza a metabolizarse la droga, entonces empieza a disminuir y la persona está muy mal. Está claramente mal a comparación de una persona no consumidora. Si logro mantener a ese paciente durante mucho tiempo con abstinencia, se vuelve a recuperar el estado recompensante de la droga, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el tiempo se fue recuperando mi sistema neuroadaptativo y entonces puedo volver más o menos al nivel basal, pero lo que les mencioné, como vuelvo a estar en el nivel basal, si vuelvo a exponerme a la droga, se siente como algo muy placentero y entonces el paciente tiene una recaída. ¿Por qué? Porque aunque logró estar mucho tiempo en abstinencia, la droga vuelve a tener el efecto placentero y vuelve a caer la persona en el consumo. Una de las características que se ha visto que la persona tiene durante este consumo crónico son alteraciones de la corteza prefrontal. Entre varias funciones, recuerden que la corteza prefrontal participa en las funciones ejecutivas, en la planeación, en la resolución de problemas y algo muy importante, en la toma de decisiones y valoración de los incentivos. Es decir, es capaz de valorar qué tanto es bueno o qué tanto es malo algo para mí y obviamente eso está relacionado con la toma de decisiones. Se ha visto que en el consumo constante de la droga se pierde esa capacidad. El cerebro, específicamente la corteza prefrontal, ya no puede evaluar adecuadamente las cosas, ya no puede tomar decisiones adecuadas y solamente se va hacia el incentivo principal. ¿Cuál es el incentivo principal? La droga. Se pierde completamente, ya no tiene capacidad de toma de decisiones, tiene pérdida precisamente en sus impulsos, ya no los puede controlar porque no puede tomar decisiones y entonces siempre se va a la droga. Por eso ustedes pueden ver familias enteras que, digamos, se rompen o tienen alteraciones grandes porque el papá o la mamá son consumidores y no pueden evaluar que están destruyendo a su familia o están perdiendo el trabajo o están dejando de ganar dinero. ¿Por qué? Porque lo único que los mueve es el incentivo, la droga, y como perdieron el control de sus impulsos, van directamente a la droga. Se ha visto que con el uso crónico de la sustancia, aparte de esta pérdida, empiezan a desarrollarse diferentes
proteínas, mayor síntesis de algunas proteínas y menor de otras. En esta imagen solo se muestran las que empiezan a aumentar su síntesis. Cuando el consumo, aquí podemos ver cómo va pasando el tiempo, dependiendo de cuánto consuma la persona, se ha visto que hay diferentes tipos de proteínas. Hay proteínas que aparecen en el consumo agudo, hay proteínas que aparecen en el mantenimiento de la droga y hay proteínas que aparecen al final tanto en el mantenimiento crónico como en la abstinencia. Bueno, de manera inicial estas proteínas provocan cambios a nivel neuronal que hacen que la persona quiera volver a consumir la droga. Entonces promueven el comportamiento y las respuestas fisiológicas asociadas al consumo. Cuando ya la persona lleva un tiempo consumiéndolas, entonces estas proteínas que aparecen, que se les han llamado de categoría B, son muchísimas, no las menciono precisamente por eso, son tantas que se les ha asignado en categorías, pero digamos, las de la categoría B son las que pasan el cerebro de un consumo casual, de un consumo ocasional, a un consumo ya más constante. Y las de la categoría C ya mantienen al cerebro en la adicción. Es decir, estas proteínas hacen que las neuronas estén constantemente queriendo la droga. También hay cambios a nivel del ADN, hay cambios epigenéticos específicamente, que las drogas se ha visto que son capaces de promover la expresión de unos genes y de silenciar a otros. Promueven obviamente genes que están relacionados con el consumo y silencian a genes que están relacionados con los factores protectores. En esto se ha visto que pasa directamente en la persona que lo consume, pero lo que les decía hace rato, se pueden transmitir. Se han hecho estudios de padres y madres consumidoras que cuando consumen la droga, sus hijos es más probable que tengan el consumo o que tengan cierta predisposición por hacerse adictos a alguna sustancia. Algunas ocasiones se había pensado que esto solamente era durante el embarazo y entonces dijeron, si las personas no consumen las drogas en el embarazo o un poquito antes de embarazarse, entonces no va a haber problema. Se hizo un estudio en ratas macho, que se les administró cocaína durante cierto tiempo, después se les dejó un rato, que pasara obviamente semanas, después de ese consumo se les apareó con hembras, ya llevaban bastantes días, bastantes semanas en abstinencia, y se evaluó su descendencia. Es decir, el hombre, el macho en este caso, el que consumía la droga, pasó en abstinencia un buen rato, después embarazó, bueno, tuvo procreación con una ratita y tuvieron ratitas bebés. Bueno, estas ratitas estaban más predispuestas a ser consumidoras de cocaína que las ratitas que no habían tenido un padre consumidor de cocaína. Entonces, no importa que sea en el embarazo, se ha visto que en el momento en que lo consuma, si lo consume de forma constante, puede producir cambios epigenéticos que es capaz de transmitir en diferentes momentos a sus crías, a sus hijos, en el caso de los humanos. Y llegando, digamos, a un punto muy importante, ¿es la adicción una enfermedad? Durante mucho tiempo se pensó que era una falta de voluntad, ¿vale? En épocas anteriores se decía que la persona no tenía voluntad o que no tenía moral o que no tenía las suficientes creencias religiosas y entonces por eso caía en una adicción. Después fuimos viendo que había cambios neuronales, el cerebro mismo cambiaba y entonces establecimos el modelo de un trastorno, una enfermedad. Es decir, esta persona tiene un problema y tenemos que ayudarlo. Actualmente está surgiendo otra teoría que tiene muy buenos fundamentos, que se llama la teoría del aprendizaje mal efectuado. Es decir, que la adicción no es una enfermedad, es un aprendizaje malo y entonces tenemos que dejar de definirlo como una enfermedad. Aquí hay una revisión muy buena de la New England, en donde el autor, que es Mark Lewis, explica por qué él cree que la adicción no es una enfermedad y es más que nada un problema en el aprendizaje cerebral. Él toca varios puntos importantes, pero retomando de otros artículos y de la teoría en total, tenemos 4 puntos muy relevantes por los cuales se discute si la adicción es o no es una enfermedad. Número 1, el cambio cerebral se puede observar en diferentes momentos de la vida. Nosotros como investigadores les acabo de plantear múltiples cambios que ocurren a nivel cerebral, pero
las personas que dicen que esto no es una enfermedad establecen que esos cambios se producen en cualquier cosa. Hay cambios cerebrales cuando nos enamoramos, hay cambios cerebrales cuando aprendemos a manejar una bicicleta, hay cambios cerebrales cuando aprendemos a manejar la computadora. Y esto no lo definimos como una enfermedad, entonces ellos equiparan a este mecanismo con el proceso adictivo. Otra muy importante, no existe una prueba diagnóstica. Yo no voy al hospital y me sacan sangre y me dicen, sí, aquí claramente es adicto, a diferencia de otras enfermedades neurológicas, el Parkinson, el Alzheimer, digamos, diferentes alteraciones de la mielina. Se puede observar, se pueden hacer pruebas diagnósticas en las cuales se establece que hay una enfermedad neurológica. En la adicción no se puede hacer esto. Entonces es otro punto que ellos establecen de que no es una enfermedad. Otra cosa es la evidencia que se ha mostrado de la concepción como un trastorno crónico. Lo que yo les expliqué durante esta ponencia es que muchos recaen, y así es, efectivamente, pero se han hecho estudios en los cuales, digamos, de seguimiento, muchas personas dejan la droga sin necesidad de ayuda médica, sin necesidad de ayuda psicológica, solamente la dejan porque ellos quieren y no la vuelven a consumir en su vida. Eso no ocurre en las enfermedades. Yo no puedo decir hoy voy a dejar de tener Parkinson, voy a dejar de tener diabetes. Eso no pasa. Entonces, no podría hablar yo de un trastorno crónico si hay personas que claramente el día que se deciden dejan de consumir. Y por la teoría de que está muy relacionada con la teoría de la automedicación, se ha visto que se utiliza el medicamento para tratar un dolor, una alteración emocional, un problema de ansiedad, un problema depresivo, pero que se podría tratar con otros fármacos y que entonces no habría necesidad de caer en la adicción. Si tú quitaras la droga adictiva y dieras el tratamiento adecuado, entonces tal vez ninguna persona caería en este problema. Hay varias discusiones, digamos, no voy a adelantarme, a ahondar más en este punto, pero hasta el día de hoy ninguna ha ganado y lo más seguro es que sea un conjunto. Es decir, sí hay una afección neurológica que claramente se relaciona con alteraciones biopsicosociales y que tienen que ver con el aprendizaje. De hecho, es una de las cosas que plantea la autora aquí. No es una u otra, es más que nada una fusión de las teorías, pero, digamos, independientemente de si eso no es una enfermedad, estas personas necesitan ayuda y claramente los clínicos deben de tener siempre presente que no es por las cosas antiguas, no es porque sea falta de voluntad o porque no tiene moral o algo así. Es una persona que independientemente si es un aprendizaje erróneo o una enfermedad, necesita ayuda y tenemos que resolver el problema que está presentando la persona. Y pues sería todo. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Estas preguntas fueron tanto de personas que están comentando a través de Facebook y por YouTube. Y bueno, Alison Hernández González comenta, los estudiantes de medicina debido al estrés y demás factores podrían ser considerados como una de las poblaciones más susceptibles al consumo de drogas. Sí, claro, de hecho hay mucho consumo de sustancias entre la población médica. Número 1, por el estrés al cual nos sometemos. Número 2, por los desvelos constantes que tenemos, ya sea por el estudio o cuando ya estén en guardias. Y obviamente eso se relaciona mucho a que varios médicos tratan de conseguir sustancias estimulantes, por ejemplo, modafinil o anfetaminas, cocaína, ritalina. Algunos por el aprendizaje han escuchado que eso es falso, no me voy a meter ahorita en la parte de otra clase, pero los fármacos que se supone que te ayudan a aumentar tu aprendizaje, en varios estudios se ha demostrado que no es cierto, que no se mantiene el efecto, pero por diferentes razones la población médica está muy constantemente interesada en el consumo de drogas. Entonces sí, claro que nos podemos considerar una población de riesgo. Muchas gracias. Militza Fanny pregunta, en el caso de los opioides, ¿qué cambios se han encontrado a nivel de los receptores de los mismos? Muy bien, mira, los receptores opioides tienen son cuatro, 3 clásicos y uno no clásico. Los clásicos son el mu, el delta y el kappa, y el no clásico es el de nociceptina orfanina. Ese casi no se ha visto en el proceso, o bueno, sí hay estudios, pero al ser, digamos, de los recientes y no de los clásicos, no participa tanto. Lo que sí se ha visto es la primera participación del receptor mu. El receptor mu, te voy a hacer un dibujito aquí muy fácil.
hay un triángulo en un artículo de revisión de Nature, en donde tenemos el receptor mu acá, el kappa acá y el delta acá. Del lado izquierdo te sientes bien, es un estado hedónico adecuado, la persona se siente sumamente bien, mientras que del lado derecho te sientes mal, es un estado aversivo. ¿Qué hacen los opioides? La heroína, el fentanilo, diferentes drogas de este estilo, activan principalmente al receptor mu. Como activan al receptor mu, la persona tiene constantemente ese estado hedónico, ese estado placentero, se siente muy bien y entonces se empieza a generar una neuroadaptación, obviamente con el tiempo, que cambia la activación de los receptores. Cuando tú estás activando constantemente al receptor, generalmente el organismo funciona por retroalimentación negativa e intenta compensarlo. Aquí puedes ver cómo el delta es prácticamente la compensación. El mu te pone bien, digo, perdónenme, se los puse mal. Este es el kappa y este es el delta. El kappa, cuando se activa, es el aversivo, ¿vale? Entonces, el cuerpo empieza a activar más el kappa de manera natural. Se empiezan a liberar dinorfinas, que son los principales activadores del kappa, y entonces la gente tiene sobreestimulación del kappa. Mientras sigue consumiendo el opioide, se siente bien. ¿Por qué? Porque está activando al mu como puede. Pero si tú le quitas al opioide a esa persona, por esta sobreactivación del receptor kappa, entran en un síndrome de abstinencia muy malo. De hecho, el receptor kappa es de los principales componentes del sistema antirrecompensa junto con la norepinefrina. Entonces, ese es el cambio que se suele observar en estos pacientes, un aumento de la estimulación del receptor kappa. Okay. Muchas gracias, doctor. Potencia GF pregunta, ¿darles metadona puede tener efectos secundarios? Claro, todos los fármacos, desde la aspirina, el omeprazol, todos tienen efectos secundarios. El problema con la metadona es que si se administra de forma correcta, es decir, de forma oral y en la frecuencia que se hace, suele ser un muy buen tratamiento sustitutivo. Pero hay algunos consumidores que la empiezan a administrar de otras formas, la rompen, la hacen polvo o le hacen cosas y entonces se vuelve a consumir como droga de abuso. Y ahí es un gran problema. Otro problema es que después las personas se vuelven dependientes de la metadona y luego empiezan con problemas adictivos de la metadona. Entonces, el tratamiento se tiene que dar con mucho cuidado para que con el tiempo se vaya disminuyendo la dosis y al final ya no ocupe metadona en vez de cambiarle una adicción por otra. Serían los principales puntos con la metadona. Gracias, doctor. Marco Antonio Jiménez pregunta, ¿de qué forma podría contribuir la desnutrición en pacientes con adicciones para seguir perpetuando su adicción? Tal cual la desnutrición, nos referimos bueno, me refiero no tal cual a la desnutrición sanguínea, a la falta de minerales y proteínas y todo esto, sino al estrés constante al que esa persona está sometido. Obviamente, el estar desnutrido es un estrés para el organismo. No hablo de estrés psicológico, sino de estrés del tipo de que le faltan aditamentos y entonces empieza a sufrir. Como las drogas pueden aliviar ese sufrimiento, pueden enfocarlo en otra cosa. Por ejemplo, una persona que tiene mucha hambre va y toma mucho alcohol, como el alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo, ya no necesita comer y entonces se empieza a volver adicto al alcohol. O va y consume una anfetamina, como la anfetamina disminuye muchísimo la ingesta de comida, esa no, disminuye el apetito, ya la persona no siente tanto el hambre y se empieza a enganchar con la anfetamina. Más que nada me refería a ese aspecto. Pregunta Ulises Cabrera. De acuerdo con la terapia cognitivo-conductual, estos procesos de recaída durante la abstinencia forman parte de la cura de la adicción. ¿Esto es cierto o bien no debe de haber ninguna recaída? No, mira, en un plano perfecto no debería de haber ninguna recaída, digamos, en un mundo perfecto. Pero eso no pasa en la realidad. Realmente se espera que el paciente que está intentando dejar la adicción tenga recaídas y no se le tiene que juzgar ni se le tiene que decir, no, ya recaíste ni nada así, porque precisamente la cognitivo-conductual ha visto que cuando hace ese tipo de comentarios el paciente recae todavía más, se siente triste, se siente mal porque no logró hacer el tratamiento de forma perfecta y entonces vuelve a recaer en drogas. Entonces, lo que dicen la mayoría de los tratamientos es que tú tienes que esperar que el paciente va a recaer, pero lo tienes que ayudar para que esa recaída no sea tan grande. Y entonces no lo asocia a una recompensa tan importante, no se sienta atacado y entonces
son generalmente ciclos, pero en algún momento deja la recaída. Digamos, en un mundo perfecto, te repito, sería excelente que nadie recayera, pero realmente eso no pasa en la clínica del día a día. Ok, gracias. Víctor Andrade pregunta, ¿cuáles factores son los que influyen en una persona en la tolerancia en cantidad y frecuencia de consumo de drogas, sea mayor o con más tolerancia a otros individuos cuyos estos valores sean menores? Ahí hay digamos, muchos factores que modifican la tolerancia. Unos son genéticos. Hay gente que, digamos, de manera natural nace con mayor tolerancia a otros. Un ejemplo muy claro es el alcohol. Tienes dos poblaciones, la población europea, sobre todo los rusos, que aguantan muchísimo el alcohol, y la población japonesa que tiene deficiencias en la aldehído deshidrogenasa y que toma alcohol y se siente súper mal. Entonces, una es la genética claramente. Otra es el consumo. Cuando tú estás consumiendo constantemente la sustancia, con el tiempo tu cuerpo se va adaptando a la sustancia y se vuelve tolerante. Es decir, la dosis inicial ya no te provoca lo que te provocaba cuando lo hiciste la primera vez. Un ejemplo clásico de tomo el alcohol porque, digamos, todos lo ubican y todos lo han vivido. Cuando fueron por primera vez a una fiesta, toman una o dos cervezas y caen ahí borrachos súper mal, y luego que llevan años tomando alcohol, pueden tomarse media botella y siguen relativamente bien. ¿Por qué? Porque con el tiempo se fue volviendo tolerante. Eso no significa algo muy importante, que no tengan efectos adversos. De hecho, los efectos adversos se observan más en las personas más tolerantes, pero tal cual el efecto de la droga se va perdiendo. A eso se refiere la tolerancia, y pueden ser el consumo, la genética, puede ser la frecuencia con la que la consumes. Es muy diferente que consumas una vez cada mes a que consumas vino todos los días. Eso va a hacer también que te vuelvas tolerante. Son muchos, muchos factores que afectan la tolerancia. Gracias, doctor. Karen Zauki pregunta, ¿estos pacientes son más susceptibles a tener depresión? Por el síndrome de abstinencia, muchos sí caen en estados disfóricos, a veces depresivos. Por ejemplo, los consumidores de éxtasis, cuando lo hacen de manera constante, si les quitas el éxtasis, sí caen en una depresión severa, eh, eh, digamos, con todos los criterios de la DSM. Entonces, sí, pero depende también de la droga. No todos siempre van a la depresión, pero sí es muy probable. Lo que sí se ha relacionado muchísimo es la ansiedad. De hecho, prácticamente van de la mano la ansiedad y el consumo de sustancias. Si tienes más consumo de sustancias, tienes menos ansiedad, pero si empieza a disminuir tu consumo de sustancias, la ansiedad aumenta muchísimo y por eso vuelven a consumir. La depresión sí se observa, pero en drogas, digamos, muy características, no en todas, pero sí se puede llegar a observar y es más fácil que caigan en depresión. Sobre todo también por el estigma. Eso sí es de todas, por eso la DSM está intentando quitar el término de adicto, o que le llamemos así al paciente, porque eso sí, al sentirse rechazado y con discriminación, eso sí hace que caigan en depresión a algunas personas. Gracias, doctor. Ulises Cabrera pregunta, ¿el núcleo accumbens reacciona de la misma forma ante diferentes drogas? Esa es una pregunta muy interesante. Se han hecho estudios en los cuales se ha visto que no reacciona igual a todas las drogas. De hecho, hay ciertos momentos en los que pareciera que no es tanto la activación del núcleo accumbens, sino de la amígdala extendida. Entonces, no en todas las drogas reacciona de la misma manera. Ok. Tonantzin Mendiola Gómez pregunta, en cuanto a las drogas depresivas como la marihuana, ¿se recomienda prescribir inhibidores de la recaptación de serotonina para dejarla? No, ahí creo que estás confundiendo la terminología, Tonantzin. Un depresor del sistema nervioso central no significa que te dé depresión clínica. Un depresor del sistema nervioso central significa que disminuye la cantidad de potenciales de acción que tus neuronas generan, pero eso no tiene nada que ver con la depresión, ¿vale? La depresión generalmente se aplica a la teoría de las monoaminas, es una disminución de serotonina, noradrenalina, y entonces ahí damos esos inhibidores de la recaptura porque nos faltan esos neurotransmisores. Pero cuando hablamos de drogas depresoras, no hablamos de drogas que nos lleven a la tristeza, sino de drogas que disminuyen la activación eléctrica del sistema nervioso central. Entonces, no tendríamos que dar inhibidores de la recaptura en este tipo de drogas. A menos que el paciente también se acompañe de depresión, pero si no, no. Ok. Concepción Esquivel pregunta, ¿el efecto del enamoramiento se puede entender por este mismo sistema de recompensa relacionado con la dopamina?
En el enamoramiento hay muchísimas cosas. Participa la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Se ha visto que incluso los niveles de vasopresina varían cuando una persona está enamorado. Ahí ya es un conjunto de cosas. Pero sí, también lo podríamos interpretar de que la parte de la dopamina también participa en el enamoramiento. Gracias. Adolfo Rueda pregunta, una pregunta, habló sobre el efecto aversivo, que este puede ser un efecto contrario. ¿Esto podría usarse como una terapia para personas que ya tienen este trastorno a sustancias? No, bueno, de manera aguda no. El protector, digamos, el factor protector del efecto aversivo generalmente es en la forma aguda. Tú tomas la droga, te sientes muy mal y no la quieres volver a consumir. Lo que tiene un consumidor crónico es que ya pasó por muchos estados de placer y entonces puede que llegue a tener estados aversivos. De hecho, seguramente todos han escuchado de eso, de un mal viaje o de que un día una persona tuvo taquicardia extrema y llegó al hospital, pero ya que son consumidores crónicos, ese estado aversivo no es suficiente para que dejen de consumir. La próxima vez consumen de una forma diferente. Digamos, en estudios en animales, sí puedes poner la droga y ponerla con estímulos nocivos constantemente y entonces el animal con tiempo va dejando de consumir la droga, pero eso no lo puedes aplicar en humanos. No puedes darle la droga y darle, no sé, unos toques eléctricos o algo así, ya contra la ética. Entonces realmente no tiene aplicación clínica hasta este momento el estado aversivo. Más que nada es en los primeros consumos cuando te sirve como factor protector. Phil pregunta, ¿cuáles son los tratamientos experimentales más prometedores para el tratamiento de las adicciones? Esa es una pregunta muy, muy buena. Fíjate que actualmente hay tratamientos que si logran utilizarse no solamente para las adicciones, van a ser una revolución para toda la medicina. Uno de ellos es la edición genética con el CRISPR-Cas9. Tú cambias, literal, como su nombre lo dice, editas los genes, quitas el gen que no quieres, vamos a suponer, quita todos los genes que promueven la adicción y le pones puros genes que la eliminan. Eso prácticamente sería una revolución en el tratamiento. Otra es la optogenética. Con la optogenética tú envías lucecitas a canales modificados. Tienes la célula, tú a esa célula le metes canales modificados, obviamente mediante técnicas especiales. Finalmente se utiliza un virus y así, cosas, pero bueno, el punto es que metes el canal, prendes una luz y el canal se activa o se cierra dependiendo de la luz que encendiste. Entonces, podrías utilizar eso para que cada vez que consuma la droga, apague al canal y no se sienta recompensa, y que cada vez que haga otras cosas que no son la droga, prendas el canal y sienta recompensa. Eso, digamos, cuando se logre hacer eso, vamos a curar la gran mayoría de enfermedades que existen en el mundo. No falta tanto tiempo, espero que eso funcione y que se pueda aplicar adecuadamente a la humanidad, pero sí hay tratamientos muy, muy prometedores. En el caso específico de la cocaína, se han intentado incluso desarrollar vacunas para que en el momento en que la cocaína entre al organismo, tu sistema inmune la destruya antes de que te pueda generar recompensa. Todavía no se ha logrado desarrollar la vacuna, pero digamos están en intentándolo. Y así hay varios que podemos mencionar. Isela Aparicio pregunta, ¿existen estudios que traten sobre un tiempo estimado que el consumidor podría estar en rehabilitación y ya no sienta la necesidad de volver a consumir droga? Hay estudios que te establecen más o menos un tiempo, pero realmente no aplica. Por ejemplo, hay estudios que se ha visto que personas alcohólicas llevaban 15 años sin consumir alcohol, 15 años sin probar gota ni nada, manteniéndose abstemios, y que por alguna razón vuelven a consumir alcohol 15 años después y se vuelven a, digamos, en cuestión de días o semanas, vuelven a tener un problema de consumo, de abuso del alcohol. Entonces, estas neuroadaptaciones podría ser que fueran para siempre. Hay personas que no caen en este criterio que te estoy estableciendo, pero hay gente que sí. Entonces, puede ser que esto sea durante años. De hecho, en varias, digamos, lecturas de adicciones, en el proceso remisivo de la abstinencia, te pone con duración indefinida, porque pueden ser mucho tiempo y la persona sigue teniendo la probabilidad de caer en el proceso adictivo nuevamente. Muchas gracias. Rebeca T. Villarreal pregunta, ¿el médico general puede prescribir metadona u otro fármaco para el control de las adicciones por estimulantes? Ok, la metadona la damos solamente como tratamiento sustitutivo para consumidores de opioides. Es la única aplicación que tiene la metadona. No la podemos dar en estimulantes
por diferentes características. Una de ellas es que la metadona es una sustancia adictiva, entonces sería muy riesgoso darlo en otras drogas que no sean los opioides. Y no, un médico general no puede recetar metadona, de hecho, ni los especialistas en este país, porque la metadona está muy restringida. Hay clínicas de metadona, una está en Ciudad Juárez, que es del Centro de Integración Juvenil, pero tienen un manejo muy estricto y tienes que hacer todo un protocolo burocrático para que te permitan tener la metadona. ¿Por qué? Porque, como te digo, es una droga de abuso, puede caer en el narcotráfico, puede traer varios problemas a la sociedad y como en este país todavía no tenemos tantos adictos a opioides, están aumentando cada día más, pero hasta este momento no tenemos una crisis como la que tiene Estados Unidos o la que tiene la Unión Europea con los opioides, todavía no está tan distribuido. Entonces, no, hasta el día de hoy no se puede dar metadona en este país. Edgardo Escamilla pregunta, ¿qué conductas son las más adictivas y mejor estudiadas? ¿Y hay alguna investigación de tratamiento de las adicciones que ocupe neuroestimulación profunda? Ok, en cuestión de conductas, retomando el artículo que mencioné al inicio, más que las conductas y las formas es la velocidad y la vía. ¿Qué tan rápido puede llegar a tu sistema nervioso y qué tanto te estimula al sistema nervioso, obviamente? Sí se ha visto que hay ciertas cosas que son más adictivas que otras, pero digamos, llevando la estadística completa, no son tan determinantes como qué tan rápido te entra la droga. Entonces, mientras más rápido entre la droga a tu sistema nervioso central, más fácil te puedes volver consumidor de abuso, más que una actividad o una conducta específica. Aunque las conductas de riesgo, generalmente las personas que tienen digamos, una personalidad específica, que les gusta experimentar peligro y conductas de riesgo diferentes, sí se ha visto que son un poquito más proclives que los que no tienen esa característica en su comportamiento. Pero más que nada, para ya caer en el proceso adictivo, se ha visto que es la velocidad con la que te libera dopamina a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cuál es la otra pregunta? Perdóname, Fer. Y ¿hay alguna investigación de tratamiento de las adicciones que ocupen neuroestimulación profunda? Sí, supongo que sí, pero la verdad no tengo ahorita un recuerdo de algún artículo que haya leído recientemente sobre eso. La verdad ahí sí no sabría decirte. Gracias. Y Carlos Alberto Gutiérrez Chávez pregunta, ¿cuál es su opinión de lo que ahora se llama la adicción a los dispositivos como el celular? Es una pregunta muy buena. Generalmente las adicciones las hablamos de una sustancia más que de una actividad, pero hay actividades que claramente son adictivas. El juego, es decir, apostar, la pornografía y diferentes características en diferentes personas, se ha visto que podríamos meterlo tal cual en el encuadre de una adicción. Hasta el día de hoy, incluyendo claramente el uso de celular, hasta el día de hoy el DSM solamente acepta la adicción al juego, es decir, a las apuestas y a todo esto. Pero, digamos, aceptando ese tipo de adicción, podrías decir que todas las demás también podrían entrar, nada más que sería súper complicado, tendrías que poner adicción a la pornografía, adicción a esto, adicción a aquello, y entonces podrías ser adicto a 1000 cosas. Lo que se ha establecido es llamarle en conjunto adicción sin sustancias, es decir, la persona no se está metiendo una sustancia y aún así se vuelve adicta. Uno de ellos claramente es el uso del celular, pero te repito, la DSM solamente acepta el de apuestas y juegos. Gracias, doctor. Erika ya la pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del uso de la psilocibina y el MDMA como tratamiento alternativo contra estas drogas o la depresión en Estados Unidos? Hay, digamos, sobre todo con los alucinógenos, se estudió durante mucho tiempo el LSD como tratamiento para diferentes enfermedades, una de ellas la depresión, pero por los problemas que trajo y por unas regulaciones legales y así, se descontinuó. Actualmente se están retomando mucho la psilocibina, el LSD, el DMT, intentando usarlos como tratamiento farmacológico. Lo que yo les digo es no pongamos todas las drogas como algo malo. Claramente hay drogas que podrían ser utilizadas si se les encuentra un fin terapéutico para diferentes enfermedades. El punto es encontrarlo. Entonces, si lo logran encontrar, como en el caso de la marihuana,
que él no es la marihuana en conjunto, ¿vale? El cannabinol específicamente se ha visto que funciona en diferentes enfermedades, pues lo que tendríamos que hacer es extraer específicamente esa sustancia, ponerla en una forma farmacéutica con dosis, forma y estudios preclínicos y clínicos que hayan demostrado que no hay ningún problema y que se venda lo que, digamos, para la enfermedad que se pueda utilizar. Esto es lo que se está haciendo con este tipo de drogas. Hasta el día de hoy creo que no han encontrado un resultado ya concluyente y un estudio que demuestre claramente superior al tratamiento antidepresivo que tenemos el día de hoy, porque otra cosa importante es que tiene que ser o igual de bueno o mejor que el tratamiento antidepresivo que tenemos. Si van a sacar fármacos que no son tan buenos, pues no tiene sentido en ninguna enfermedad. Entonces, si se logra demostrar que se puede utilizar sin los efectos adversos, delimitándolo a una administración ya con una posología específica, por supuesto que estoy completamente a favor, si esa era la opinión que querías, pero claro que tiene que tener todos los estudios previos. Gracias. Y la última pregunta sería por Sami Sabdiel. Se sabe que las adicciones pueden traer trastornos del sueño, ansiedad o depresión que forman un sistema de retroalimentación entre las adicciones y el trastorno. Entonces, ¿cuál será el blanco terapéutico? ¿La adicción o el trastorno? Los dos. Tienes que tratar tanto el efecto que te daba la droga y quitarle al paciente todos los trastornos que le produjo. Por ejemplo, cuando tú das metadona, retomando el caso que veíamos hace rato, estás activando al receptor mu y con eso bloqueas el síndrome de abstinencia en parte, porque aunque ya no tienes heroína o fentanilo o lo que sea que se metiera esta persona, tienes la metadona que está sustituyendo. Pero todo lo demás que se llegue a presentar, lo tienes que resolver. Una de las características es, por ejemplo, una hiperexcitabilidad del sistema nervioso simpático. Esas personas se ponen súper mal porque tienen gran activación de norepinefrina y liberación de cortisol, y entonces su sistema simpático está súper activo, tienen ansiedad, por eso no pueden dormir y diferentes características. Ahí que solemos dar clonidina. Das un agonista alfa 2 que suprime la descarga simpática y entonces por un lado estás tratando lo que producía la droga con la metadona y por otro el trastorno con la clonidina y así con varios fármacos, entonces con varias adicciones. Entonces el punto es tratar todo para que sea mucho menor la posibilidad de que el paciente vuelva a caer en un consumo. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. De verdad fue muy buena y de verdad lo invitamos a seguir también participando y en un futuro gusto colaborar con nosotros. Y muchas gracias a los asistentes de esta ponencia. Les informamos que una vez terminado la transmisión se publicará la liga para el registro. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.